¿Qué pasaría si, en lugar de intentar controlar todo, simplemente permitiéramos que la vida fluyera? ¿Por qué insistimos en luchar contra la corriente, incluso cuando todo dentro de nosotros clama por descanso? ¿Y será que el esfuerzo constante es realmente el camino hacia la realización, o solo un reflejo de nuestro miedo a no ser suficientes? Lao Tse escribió: cuando llegas a la no acción, nada queda sin hacerse. Zhuangzi complementa: la vida es limitada, pero el conocimiento es ilimitado. Perseguir lo ilimitado con lo limitado es un error. Vivimos en una época donde la ansiedad se confunde con productividad y donde el silencio se llena de inmediato con notificaciones, planes y metas. El mundo moderno, con su prisa y sus exigencias, nos ha empujado a creer casi religiosamente que si no estás haciendo algo todo el tiempo, estás perdiendo el tiempo. Pero, ¿y si esa creencia fuera precisamente lo que nos impide vivir de verdad? Todos hemos sentido el cansancio de forzar situaciones, personas y resultados. Intentamos controlar lo incontrolable, como si la felicidad fuera algo que se pudiera arrancar a la fuerza de la vida. Pero mientras más empujamos, más se escapan las cosas. En el fondo, hay una voz, pequeña pero persistente, que nos susurra: tal vez exista otro camino. Y ese camino es el Wu Wei. En este video exploraremos no solo un concepto filosófico, sino un arte olvidado, el arte de dejar que las cosas sucedan, una sabiduría ancestral que, lejos de volvernos pasivos, nos invita a un tipo de acción que fluye, sin fricción, sin imposición, pero con presencia. Una forma de vivir más ligera, más lúcida y, paradójicamente, más eficaz. Prepárate para un viaje que no exige esfuerzo, sino apertura, que no pide respuestas inmediatas, sino preguntas honestas, y que tal vez, solo tal vez, te invite a soltar el timón, confiar en la corriente y, por fin, respirar. Había una vez un joven campesino. Inspirado por videos motivacionales, decidió que haría que su cultivo prosperara como nunca antes. Trabaja duro, supera tus límites, eres el dueño de tu destino. Escuchó estas frases tantas veces que empezó a creer que el éxito dependía únicamente del esfuerzo. Al día siguiente, fue al campo y trató de acelerar el crecimiento de sus vegetales jalándolos hacia arriba con sus propias manos. Después, duplicó la cantidad de agua, pensando que más siempre es mejor. El resultado: lo destruyó todo. Esta fábula moderna, aparentemente absurda, expone una herida muy real de nuestra época: la idea de que podemos y debemos controlarlo todo, que el mundo se doblega ante la fuerza de voluntad y que el universo no es más que un obstáculo a vencer con nuestro empeño. Pero esa mentalidad tiene un precio, y ese precio se llama sufrimiento. El campesino no fracasó por falta de esfuerzo, fracasó por no comprender el tiempo natural de las cosas, por intentar apresurar un proceso que nunca estuvo realmente bajo su control. Y es aquí donde entra la sabiduría milenaria del taoísmo, especialmente en la figura de Lao Tse, quien nos recuerda: el mundo se gobierna solo, no necesita de nuestra intervención. ¿Cuántas veces en la vida insistimos en forzar aquello que simplemente no está listo? Forzamos relaciones, decisiones, respuestas. Ponemos la carreta delante de los bueyes, movidos por una ansiedad silenciosa y una presión invisible. Pero el mundo tiene su ritmo. La naturaleza sigue ciclos. El sol sale y se pone sin que nadie tenga que ordenarlo. Las estaciones cambian, las mareas obedecen a la luna, y hasta nuestras emociones siguen flujos internos que no pueden ser dominados a base de pura fuerza. Por más tecnología que creemos, por más metas que nos pongamos, nuestra existencia sigue profundamente entrelazada con lo que no controlamos, y todo lo que se fuerza, tarde o temprano, se rompe. La idea de que el esfuerzo equivale a resultado es una media verdad peligrosa, porque no todo esfuerzo es sabio. Existe el esfuerzo inteligente, que reconoce los límites, los tiempos y las señales, y existe el esfuerzo ciego, que se mueve por vanidad, inseguridad o desesperación. Muchas veces no lo notamos, pero solo estamos empujando una roca cuesta arriba, como Sísifo, en un ciclo sin fin y sin sentido, y lo hacemos con orgullo. Al fin y al cabo, estamos luchando. ¿Pero luchando contra qué? ¿Contra la realidad? ¿Contra el tiempo? ¿Contra nosotros mismos? Wu Wei, por el contrario, nos invita a otra postura: observar el momento, percibir el flujo de la vida y entrar en armonía con él. No significa inercia, significa sabiduría, saber cuándo actuar y, más importante aún, saber cuándo no actuar.
El arte de dejar que las cosas sucedan es un arte de confianza en la naturaleza, en la vida y en uno mismo. En un mundo que valora la prisa, el control y el exceso de acción, la quietud parece casi subversiva, pero quizás sea justamente esa subversión la que necesitamos, porque el verdadero poder, como decía Lao Tse, no está en forzar al mundo, está en caminar con él. Wu Wei es una de esas ideas que se nos escapan cuando intentamos definirlas con demasiada rigidez. Es como querer atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerza usamos, más se escurre entre los dedos. Traducido de distintas maneras, no acción, acción sin esfuerzo, acción espontánea. El término no significa pasividad, sino una especie de sabiduría silenciosa que sabe cuándo actuar y, sobre todo, cuándo no intervenir. Lao Tse, en el Tao Te Ching, escribe: el Tao nunca actúa con fuerza, pero nada queda sin hacerse. Esta frase parece un paradoja. ¿Cómo algo que no fuerza puede ser tan eficaz? La respuesta está en el corazón del Wu Wei. Cuando actúas en sintonía con la naturaleza de las cosas, y no en su contra, todo tiende a resolverse de manera más fluida, más armoniosa y, sorprendentemente, más eficiente. La idea central es esta: forzar al mundo a que se doblegue a tu voluntad es menos eficaz que comprender su movimiento y adaptarte a él. Wu Wei no se trata de quedarse inmóvil, se trata de un movimiento natural, espontáneo, que surge de un lugar de percepción refinada, casi como una danza con el universo. Zhuangzi, otro sabio taoísta, ofreció una imagen poderosa para ilustrar esto. Imagina a un maestro carpintero. No mide cada corte al milímetro, ni entra en conflicto con la madera. En vez de eso, siente las vetas, escucha el material y permite que sus manos sean guiadas. El corte casi se hace solo. Es lo que también encontramos en el Zen. La acción perfecta es aquella que ocurre sin esfuerzo consciente, como una extensión del ser. Y es ahí donde reside la belleza. El Wu Wei nos enseña que, muchas veces, hacer menos es lograr más. Es una filosofía profundamente contraintuitiva para una sociedad adicta a la productividad. Pero piénsalo, ¿cuántas veces las mejores ideas surgieron justamente cuando estabas en silencio, sin pensar, sin intentar? ¿Cuántas situaciones complejas se resolvieron cuando dejaste de insistir en ellas? Por eso el Wu Wei exige sensibilidad. Depende de nuestra capacidad para percibir el momento adecuado. En el Tao, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para sembrar, tiempo para regar, tiempo para cosechar y tiempo para esperar. Si actuamos fuera de tiempo, incluso las mejores intenciones se convierten en tragedia. Pero cuando estamos alineados con el ritmo de la vida, algo mágico sucede. Y no hay magia más grande que estar presente en el momento justo, de la forma justa. Wu Wei no niega el esfuerzo, simplemente lo reubica. En vez de luchar contra el río, aprendemos a nadar con la corriente. En vez de construir muros, aprendemos a abrir puertas. Es una práctica de escucha, de entrega y, sobre todo, de humildad, porque para vivirlo necesitamos soltar la arrogancia del control y abrazar el misterio del fluir. También hay una dimensión ética en esto. Cuando forzamos demasiado, casi siempre estamos buscando control, ya sea sobre los demás, sobre el tiempo o sobre nosotros mismos. Pero cuando actuamos con ligereza, sin apego al resultado, nos volvemos más humanos, más auténticos. No hay pretensión, solo presencia. Wu Wei es como un bambú al viento, se dobla, pero no se rompe. No resiste a la tormenta, baila con ella. Y quizás esa imagen lo dice todo. Porque vivir en Wu Wei es justamente eso, bailar con la vida, sin coreografía, sin guión, solo con la confianza de que el siguiente paso llegará en su debido momento. Imagina que vas a una cita romántica. Pasaste horas preparándote, ensayando frases frente al espejo, eligiendo ropa que impresione, planeando cada gesto, cada respuesta. Pero cuando por fin llega el momento, todo se siente extraño. Las palabras no fluyen, los silencios son incómodos y sientes que estás interpretando un papel en lugar de simplemente estar ahí, presente. Este es un ejemplo cotidiano y profundamente revelador de cómo el ego y las expectativas pueden sabotear la naturalidad de una experiencia. La cita, que podría haber sido ligera y espontánea, se convierte en un campo de tensión, y todo por una razón muy simple. Tratamos de controlar el resultado. Queremos ser amados, deseamos aprobación, tememos al rechazo. Y con eso, dejamos de vivir el momento para actuar sobre él. Zhuangzi hablaba de esto en su parábola del arquero. Un arquero que lanza por diversión acierta con maestría,
Pero cuando se ofrece un premio, empieza a fallar. El deseo de ganar, de alcanzar un objetivo específico, interfiere con su habilidad. No se pierde por falta de talento, sino por exceso de expectativa. Esa lección resuena en muchas áreas de la vida. El ego quiere certezas, quiere victorias, quiere controlar cómo será percibido. Se aferra a lo conocido, a las identidades que construimos con tanto esfuerzo. El inteligente, el exitoso, el sabio, el dueño de la razón. Pero mientras más domina el ego, menos espacio queda para la espontaneidad, esa chispa viva que nos conecta con el ahora. El gran problema del ego no es su existencia, sino su exceso. Cuando nos identificamos demasiado con nuestros roles, con nuestras opiniones, con el miedo a equivocarnos o parecer débiles, bloqueamos el flujo del Tao. Actuamos no desde la vida que se presenta, sino desde un guión rígido que intenta moldear la realidad a nuestro gusto. Solo que la realidad no se deja moldear con facilidad, y mientras más tratamos de apretarla, más se nos escapa. Por eso, Lao Tzu nos invita a regresar al estado del bloque sin tallar, una metáfora poderosa para el ser humano que aún no ha sido esculpido por las convenciones, los dogmas, los miedos. Ese bloque representa una mente abierta, un corazón disponible, un cuerpo atento a la hora. No se trata de ignorancia, sino de una sabiduría más profunda, la de no encerrarse en verdades absolutas, de no aferrarse a una forma fija de ser. La filósofa y sinóloga holandesa Woi Lien Chong ofrece una visión complementaria. Para actuar en Wu Wei, necesitamos vaciar el centro del ego, observar con claridad y responder con precisión. Eso exige valentía, la valentía de no esconderse detrás de títulos, certezas o máscaras, la valentía de estar vulnerables ante la vida, porque en el fondo, lo que más impide el Wu Wei no es la falta de capacidad, es el miedo. Miedo a ser rechazados, a parecer inadecuados, a fracasar. Y el ego, en ese escenario, se comporta como un guardaespaldas que intenta proteger nuestra imagen, pero esa protección nos encierra y quedamos atrapados entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Pero cuando logramos soltar, aunque sea por unos instantes, algo cambia. Volvemos a ser espontáneos, volvemos a escuchar, a sentir, a percibir. Y descubrimos que la vida, cuando no se fuerza, tiene un ritmo sorprendentemente sabio. Actuar sin ego es como improvisar en una canción. No piensas, fluyes. No calculas, sientes, y es ahí donde surge la belleza, en el silencio entre las notas, en el espacio entre los gestos, en la ausencia de esfuerzo por ser algo más que uno mismo. Hay un coraje silencioso en quien se permite estar vacío, no el vacío de la apatía, de la renuncia o de la falta de sentido, sino el vacío fértil, ese que no está atado a conceptos fijos, que no necesita demostrarle nada a nadie, que escucha antes de hablar. Un vacío que abraza el instante tal como es, y por eso actúa con precisión. Lao Tzu lo llamaba el camino del no saber, un camino donde la sabiduría no está en acumular conocimientos, sino en renunciar a las certezas. Él escribe, renuncia al saber y tus problemas terminarán. Suena como un consejo extraño en un mundo que valora los títulos, las opiniones firmes y el discurso bien articulado, pero es precisamente ese apego al saber, ese impulso de tener siempre una respuesta, lo que nos aleja de la experiencia real de las cosas. La sabiduría taoísta propone el desaprender, no en el sentido de ignorar, sino de soltar el peso de la intelectualización excesiva, del juicio automático, de la comparación constante. Cuando dejamos de mirar el mundo a través de los filtros del ego y de las ideas fijas, comenzamos a ver con claridad, y solo entonces podemos actuar de manera plena. Chuangzi cuenta una historia bellísima sobre esto. Su discípulo, Yen Hui, quería visitar el reino de Wei para enseñar sabiduría al rey tirano. Movido por la intención de transformar el mundo, preparó discursos, argumentos y consejos. Pero Confucio, sí, el mismísimo, lo advierte. Estás demasiado lleno de ti mismo. El mundo no está esperando a otro que cree tener todas las respuestas. Entonces, Confucio le sugiere lo que llama el ayuno del corazón, una práctica profunda de vaciamiento interior, de dejar a un lado las creencias, los deseos, el orgullo e incluso los buenos consejos. Solo así, dice él, Yen Hui podría realmente ver la situación del rey, entender el contexto, escuchar antes de hablar. Solo así podría ser útil. Esta historia toca un punto esencial: actuar sin imponerse, estar presente sin querer dominar. El Wu Wei,
En este nivel, no es simplemente dejar que las cosas pasen, es volverse espacio para que lo real se revele. Es confiar tanto en el flujo de la vida que no necesitas forzar nada para participar de él. Ya estás en él. La sabiduría del vacío también es la sabiduría de la escucha. Cuando renunciamos a querer convencer, controlar o ganar, creamos espacio para que el otro y la vida misma se manifiesten. Nos volvemos receptivos, como el agua que se adapta al recipiente sin perder su esencia. Y en ese estado, cualquier acción que surge es adecuada, eficaz y, sobre todo, ligera. Wei Lien Chong, comentando el Wu Wei, describe ese estado como una claridad cristalina que permite responder con exactitud. Pero para alcanzarla, hay que atravesar el desierto del ego, dejar atrás al personaje que creamos, las verdades que coleccionamos, las expectativas que nos atan. Se necesita coraje para ser un bloque sin tallar, bruto, libre, disponible. Actuar sin imponerse es quizá una de las mayores virtudes que podemos cultivar. En un mundo lleno de ruido, ser silencio. En un mundo lleno de imposiciones, ser espacio. En un mundo lleno de prisa, ser presencia. Y así, volvemos al punto de partida. Dejar que las cosas sucedan no es rendirse, es confiar. Es estar lo suficientemente despiertos como para reconocer que la vida, en su misterio e inteligencia, sabe lo que hace. Nosotros somos los que, de vez en cuando, necesitamos hacernos a un lado. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está cansado de nadar contra la corriente. Tal vez ya estés listo para soltar un poco las riendas, para respirar, para vivir con más ligereza. Y si este video plantó esa semilla en ti, entonces ya valió la pena. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí en busca de respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Cree algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas. Es una guía para quienes ya no soportan vivir en modo automático. Si sientes que algo dentro de ti pide cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad. Léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este viaje, no serás el mismo al final del camino. Ahora, déjame compartirte algo personal. Cuando empecé a estudiar el taoísmo, hace años, estaba exactamente en un punto de quiebre, tratando de controlar cada detalle de mi vida, cada paso en mi carrera, cada conversación, hasta que todo se vino abajo. Y fue en un libro olvidado en una estantería de una librería de viejo, el Tao Te Ching, donde encontré la frase: «Nada hay más suave y flexible que el agua, pero nada la supera para vencer lo duro y lo fuerte». Eso me desarmó y, curiosamente, me reconstruyó. Así que, gracias por estar aquí, por escuchar, por reflexionar conmigo. Este espacio que creamos juntos es valioso, y si te tocó de alguna forma, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesita dejar de forzar y empezar a fluir. Ah, y claro, si te gustó el video, ya sabes, dale ese like que es más ligero que el agua, comenta con el corazón en calma y suscríbete al canal, porque aquí prometemos no forzar nada. ¿Y esos videos que ves en la pantalla? Bueno, solo puedo decirte que tienen todo que ver con este tema, pero no te voy a contar qué hay en ellos. Vas a tener que confiar y dejar que suceda. Hasta la próxima.